Bueno, pues seguimos hablando de identidad, de quiénes somos y seguimos haciéndolo desde el mundo empresarial. Y esta vez lo vamos a hacer a través de una mesa redonda con 4 grandes grupos empresariales, que son OHL Servicios, Grupo Pascual, Parques Reunidos y Grupo A3 Media. 4 grandes grupos que cuidan cada día esa identidad, conscientes de su gran valor. Una interesante charla que nos va a sorprender, de verdad, nos va a hacer reflexionar y que va a estar moderada por el periodista Francisco Sierra, que es exdirector de contenidos digitales y redes sociales de A3 Media Televisión, fue también editor jefe de Nacional y responsable de las delegaciones territoriales de Antena 3 Televisión y coordinador del programa El Primero de la Mañana en Antena 3 Radio. Un fuerte aplauso para todos ellos. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero que quería comentar es agradecer a la organización por invitarme a estar presente en esta mesa que yo voy a moderar. Cuando hablamos de los grupos, en realidad vamos a hablar del Grupo Pascual, vamos a hablar de Ingest OHL y vamos a hablar de Parques Reunidos. Es verdad que yo he sido muchos años y he estado al frente de la parte digital del Grupo A3 Media, ahora escribo en The Objective, pero yo creo que esta mesa tiene un sentido muy interesante, porque creo que la marca, más allá de lo que sea en una empresa, hay otros valores, hay una identidad corporativa e incluso podría decir que hay un alma que en las empresas que son reconocibles por todos ustedes, es decir, que cuando vayamos hablando ahora de cada caso van a saber enseguida esos valores que ellos han intentado desde sus productos, desde sus operaciones, desde su publicidad, transmitir a los clientes y que la mayoría de las veces en esto estamos con 3 casos de éxito, entonces va a ser una mesa yo creo que interesante. Estamos aquí primero con Sonia Pascual, consejera del Grupo Pascual, está también Diego al fondo, Diego Gracia, director general de Parques Reunidos de Europa Sur, y con José Antonio Cachavera, que es el director general de Ingesan OHL Servicios. Bueno, buenas tardes a los 3. Y lo primero que nos podemos plantear es qué hacemos hablando en unas empresas en un congreso de colegios católicos. Y yo creo que tiene mucho que ver porque yo creo que el alma es muy importante y yo creo que cuando, y voy a empezar contigo, Sonia, cuando estamos hablando de Pascual, a todos, ¿qué nos puede venir a la cabeza? Pues nos viene familia, empresa familiar, desayuno, buenos productos, el campo. Bueno, todo eso es una imagen muy positiva que además se transmite a lo largo del tiempo, de los años y de sus productos. Pero en definitiva, ¿cómo es el alma de Pascual? ¿Cómo es el alma de Pascual? Bueno, primero agradecer a Emilio y a los organizadores y realmente me he quedado sorprendida de este pedazo evento y la oportunidad de una empresa con alma e intentando rescatar cada día esa esencia. Al final el alma nace de un fundador, en este caso yo tengo la suerte, el orgullo de que fue mi padre, nuestro padre, somos 4 hermanos y con una obsesión de creyó en algo y apostó por transformar todo el entorno rural, el campo, has hablado en ese momento, ¿no? Entonces hizo leche como podía haber hecho 20.000 otras cosas, porque cuando tú crees en algo y lo creas y la energía y todo va hacia formar a personas, hay una parte de educación súper importante en una empresa. Y en nuestro caso, cuando ya nacemos, claro, nosotros nacemos en un entorno empresarial muy fuerte, porque además yo, por parte de madre, vengo también de familia empresaria. Entonces, di el nombre. Digo el nombre, pues yo soy Sonia Pascual Gómez Cuétara, así que la leche y las galletas... El desayuno completo. Se juntaron, además, bueno, en alma... Hago ahí una alusión a mi madre porque realmente mi padre creyó en ella, se enamoró de mi madre por relaciones comerciales, él vendía galletas Cuétara y juntos formaron pues lo que hoy es esta gran familia, ¿no? Pero bueno, como veníamos de esto había que ordenarlo también y no quiero extenderme más, pero parte de lo que yo me dedico es tenemos una fundación, a todo un orden familiar, ¿no? El amor llena lo que el orden abarca y hemos tratado de estar la familia al servicio de una gran empresa que crece con mucha fuerza, porque encima era un producto
de primera necesidad y transformando. El propósito para mí es lo importante, luego hablaré. Yo el alma lo llevo al propósito, ¿no? Que es nuestro claim. En su momento fue la salud y ahora es dar lo mejor y cada día es dar lo mejor con lo que eso conlleva, ¿no? Que exige mucho a nivel personal. Diego, voy al fondo. En el caso de Parques Reunidos, independientemente del tema lúdico, entretenimiento, alegría, familiar, bueno, la pasión por el ocio, en realidad, que es vuestro negocio, pero ¿qué es ese alma vuestro que os diferencia de otras empresas del sector? Bueno, buenas tardes. Es difícil de responder a esa pregunta porque realmente nosotros lo que tratamos de ofrecer a los clientes es una experiencia inolvidable en familia, independientemente de en qué instalación lo vayan a hacer, ¿no? Es complicado porque hace 20 años Parques Reunidos éramos 15 parques en España, es una multinacional que nace desde España y actualmente somos 60 parques en 14 países diferentes, con todas las dificultades que os podéis imaginar que nos encontramos pues, para llegar a entender qué somos y quiénes somos, ¿no? Lo que sí que tenemos claro es cuál es nuestro objetivo. Antes lo explicaba muy bien el director general de Amazon. Cuál es nuestro objetivo es crear esas experiencias inolvidables. Y para eso lo que tenemos que tratar de ver es, oye, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro valor, lo que queremos transmitir a la gente. Y eso para nosotros ha sido difícil porque en 14 países distintos, con distintas culturas, con distintos tipos de parques, hablamos de parques de atracciones, parques temáticos, parques que tienen una propiedad intelectual muy importante como es Warner aquí en Madrid o Nickelodeon, que también tienen sus propios valores y lo que quieren transmitir, parques zoológicos, parques acuáticos, pues al final todos sabemos que el objetivo es ese y la manera de encontrar esos valores o esa imagen propia de compañía ha sido que nazca desde dentro. Porque nosotros pensamos que una cosa es lo que tú quieres transmitir como compañía y otra muy diferente es lo que tú eres. Y tú eres lo que es tu compañía. Por tanto, construimos unos valores involucrando a muchos trabajadores de distintos países y encontrando cuáles son los valores que realmente definen nuestra compañía y que son los que al final queremos transmitir a los clientes. Por eso digo que es un proceso bastante largo que nos ha llevado, de hecho, unos cuantos años y que además se tiene que ir adaptando con los años porque cada vez la compañía crece más, tenemos nuevos países, nuevas culturas y no siempre es sencillo. Yo para mí creo que los valores son cambiantes dependiendo también de la época en la que te encuentras. Y en el caso de Ingesan OHL Service, es un caso quizá un poco más complejo, pero no por ello menos interesante, porque es verdad que la marca OHL marca mucho en cuanto a la primera percepción, pero Ingesan es la división que tú diriges y que tiene un contacto muy directo con el ciudadano, sí. Y que quizá es un poco más desconocido, pero es muy, muy importante. Si nos puedes describir un poco la actividad y cuál sería un poco la línea o la identidad corporativa de esta parte que está más en contacto con el ciudadano. Bueno, nosotros nos dedicamos dentro de un gran grupo de infraestructuras que, bueno, ha hecho obras emblemáticas por todo el mundo, no sé, la Meca, los hospitales más grandes de España y del arco mediterráneo. Es un contratista habitual en el metro de Nueva York. Nosotros nos dedicamos a la parte de servicios, ¿no? Que son servicios básicos a las infraestructuras. Pues hacemos limpieza, mantenimiento, recogida de residuos y también hacemos atención a las personas, ¿no? Gestionamos servicios de ayuda a domicilio, residencias de ancianos, todo lo que está en contacto con los dependientes. Estas dos últimas facetas, la faceta de atención al ciudadano o la faceta de atención al dependiente, son las que nos hacen estar más en contacto con las personas, ¿no? Y ahí cada persona que está en contacto con el ciudadano, con el dependiente, pues es la cara de nuestra compañía, ¿no? Yo puedo, como CEO de la compañía, tener unos discursos muy floridos y poner unos carteles estupendos en las oficinas de los valores compartidos y todas estas cosas, que está muy bien, pero si no seleccionamos a las personas en su origen de acuerdo a los valores de la compañía, que es lo más importante, la puerta de entrada, ¿no? Y si el comportamiento de las personas que están en la organización no es coherente con esos valores, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, y además una compañía de servicios dentro de un grupo de infraestructuras, además nosotros
la creamos desde cero, ¿no? Esa compañía empezó hace 15 años con 0 trabajadores y ya tenemos 22.000 trabajadores, ¿no? Entonces, ese crecimiento de compañía lo tienes que hacerlo y bueno, pues Sonia lo conoce bien, ¿no? Porque han ido creciendo, ¿no? Pues a que le tocó a la primera generación la parte importante del crecimiento, ¿no? Pero lo tienes que hacer escalando y cuidando mucho que eso no se pierda, ¿no? Porque tú puedes tenerlo muy claro, tu equipo directivo, pero cuando ya son 20.000 personas, pues tienes que hacer esa transmisión de los valores de una forma coherente con tus acciones. Si tú dices una cosa y haces otra, se acabaron los valores. Bueno, esta era una primera pregunta para romper el fuego. A partir de ahora vamos a intentar un poco plancharla, que sea un poquito más activa. Y quería empezar porque es común a todas las empresas, lo escuchábamos antes en Amazon, he estado viendo e investigando muy bien vuestras webs para ver un poco cómo marcáis y por supuesto es algo que es común y de sentido común, el cliente por encima de todo. Pero ¿cómo percibís vosotros que ese cliente percibe lo que vosotros queréis, esos valores que queréis que ellos vean? Bueno, en el mundo de la alimentación os podéis imaginar lo complejo que se ha convertido todo, porque nosotros éramos la calidad y la salud, tu razón de ser, y de repente estamos en el mundo de los lácteos, que para muchas personas con intolerancias, con alergias, se ha convertido, pues deja de ser salud en un caso. Gracias a Dios sacamos toda la línea de vegetales y yo siempre me gusta hablar del consumidor consciente, o sea que todos tenemos que tomar conciencia de nuestros procesos, porque muchas alergias e intolerancias también son puntuales. Siempre me preguntan, ¿no?, de eso, o sea, lo hemos compartido antes, ¿no? Al final, pues yo fui alérgico hasta los 14, luego tomo la leche, ¿no? Entonces, bueno, aquí es conocerse bien, que también lo hilo, no tiene nada que ver en la alimentación, pero de Amazon ha dicho el conocerse y el liderarse, para mí la alimentación es clave, ¿no? Y en nuestro caso, claro, evolucionar con el consumidor, que es cada vez más amplio y cada vez más complejo. Entonces, ahí seguir haciendo uno de nuestros valores, y aquí los cito, pues es la calidad, lógicamente, seguir innovando, la pasión, la cercanía por todos nuestros stakeholders y la integridad, que este valor me encanta porque al final va muy unido al dar lo mejor, porque nosotros tenemos que dar lo mejor a todos los consumidores, pero que cada uno se conozca bien, porque en este tema es... Y ahí intentar siempre también con el tema, pues tenemos, por ejemplo, la marca Bifrutas, que es más de disfrute, ¿no?, de placer, ¿no?, la leche y zumo mezclado. Y ahí, bueno, pues hay personas que no, siempre estamos también con el tema de azúcares, reducir, pero de repente dice, oye, a mí no me quites a todo le gusta, al mundo le gusta tomarse su pequeño capricho de disfrute. Entonces tratamos de mantener, pero siempre conscientes y preocupados de que cada uno sepamos... Pero ¿percibís que en los objetivos que os queréis enviar, la imagen o la identidad o ese alma que queréis que os conozcan, lo llegan a conocer bien? Es claramente el gran reto como consumidor, ¿no? Ahora, ¿cómo lo llaman? No sé, los términos estos concretos no me los sé, pero es el gran reto, pero sí que lo vamos haciendo poco a poco. O sea, es el reto, pero lo vamos consiguiendo. Pero siempre están las áreas de mejora, que has dado la pregunta clave, lógicamente. Porque al final, pero sí, se va consiguiendo porque hay departamentos que trabajan para ello. Y en tu caso, por ejemplo, José Antonio, hay un cliente que está por medio, que es también la administración pública a la hora de contrataros muchas veces, o de las instituciones. Es diferente, ¿no? Estoy en medio de dos casos de éxito de empresas que sirven a un cliente final, al consumidor, ¿no? Además, en los dos pues son como los ginecólogos, ¿no? Trabajan en sitios donde otros disfrutan. Y en mi caso no es así, porque nosotros trabajamos para la administración, ¿no? Entonces, nuestro cliente principal es la administración, ¿no? Esa transmisión es muy fría, ¿no? Porque es a partir de un pliego, a partir de un concurso, a partir de un contrato, ¿no? Sí tenemos ese trato con el cliente final, el usuario, el ciudadano, el dependiente, ¿no? Pero nuestro cliente, el que nos paga, es la administración. ¿Cómo haces esa transmisión de valores? Con el trabajo. No hay más. O sea, porque además en un pliego no hay un medidor de confianza, no hay un medidor de... no sé cómo decirlo, ¿no? de afinidad con respecto a los valores de la propia administración que te contrata, afortunadamente, porque muchas veces nos contratan administraciones que no tienen ninguna afinidad, desde luego, conmigo, ¿no?
Entonces, esa transmisión de valores es por el ejemplo, ¿no? Hay veces que eso es muy complicado. En el mundo de la construcción y los servicios con el que me muevo yo, pues es complejo, ¿no? Porque ahí se mueven grandes sumas de dinero y siempre hay una sospecha de corrupción, en algunos casos cierta, ¿no? Pero que es difícil a veces de justificar. Yo creo que lo he contado alguna vez y alguno de los que me conoce lo sabe. Hace unos años me tocó dar una charla acerca del código ético en las empresas, ¿no? Y fui a la Universidad Francisco de Vitoria porque un profesor me invitó a dar una conferencia allí sobre los códigos éticos de las empresas. En el día en que yo tenía esa conferencia sobre el código ético de OHL en concreto, la Guardia Civil, la UCO, entraba en la torre de mi empresa a registrar por un caso que luego se ha quedado en nada, como todos los que nos hemos visto inmersos en los últimos años, pero bueno, pues porque es cierto que hay cuestiones en este mundo, gran mundo de la construcción, de las contratas, donde a veces hay cosas que no son claras, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Pues al final, afortunadamente, los tribunales ejercen su función, lo hacen bien, y al que ha hecho algo malo le suelen pillar y le suelen castigar, y a los que no hacen nada, pues después de una exhaustiva investigación, a veces de años, ¿no? Que nos tiene en una sospecha durante un cierto tiempo, que es incómodo trabajar en ese ambiente donde tu madre te llama y te dice, pero ¿cómo que Villar va a ir a la cárcel, ¿no? Y decir, no, mamá, no te preocupes, que no ha hecho nada, tú no te preocupes, ¿no? Luego hablaremos un poco de lo que es gestión de crisis y cómo intentar solucionarlas. Y en el caso de Parques Reunidos es muy difícil no salir satisfecho, ¿no? Es que quien salga de un parque temático triste, pues... Pero Bueno, ¿cómo conseguís esos valores que nos contabas antes? A ver, no siempre es fácil, ¿eh? Porque al final, como os comentaba, nosotros tratamos de crear experiencias inolvidables, pero tu experiencia inolvidable, digo, tu nivel de expectativas nunca es igual que el mío ni del resto. Entonces, no siempre es sencillo. De hecho, nosotros tenemos unos valores que son comunes y además coinciden mucho con los que tiene también Sonia, lo cual pues seguro que es que lo estamos haciendo bien. Uno es, lo voy a tratar de, porque los tenemos en inglés, entonces uno es pensar en grande, otro es mejorar continuamente o innovación, otro es integridad, otro es cuidar al equipo, que para mí creo que es la base. Si realmente quieres, digamos, que tu negocio vaya bien, tienes que cuidar claramente a tu equipo en todos los aspectos. Y el último es la satisfacción del cliente por encima de todo, pero eso es muy complicado. Yo te puedo decir que una vez en el Parque de Atracciones de Madrid, yo estaba allí de director general, bajé a atender a un señor porque estaba un poco molesto porque decía que no le dejábamos entrar a la nevera y que está permitido la entrada de comida en el parque. Yo le dije, sí, claro, pero no el frigorífico. O sea, hay una nevera de plástico, pero es que el señor venía con un frigorífico de un combi de casa, con un trolley, y decía que es que las neveras de plástico pues eran de muy mala calidad y que luego se quedaba la comida muy mal. Y digo, bueno, ¿y dónde lo va a enchufar usted? Y me desenchufaba la vending y enchufaba la nevera. Digo, tú eres un fenómeno. Entonces, al final, te quiero decir, tratas de adaptarte lógicamente a dar la mejor experiencia al cliente, pero claro, siempre hay unos ciertos límites, ¿no?, que tienes que de alguna manera orientar. Y eso es complicado, que el equipo entienda cuáles son esos límites es difícil, porque tienes que transmitir esos valores, tienes que transmitir que el cliente tiene razón por encima de todo, pero lógicamente con una cordura, y que además él es parte de la experiencia, porque tú puedes pasar un día fantástico en Warner, pasarlo fenomenal, tus niños se lo han pasado estupendamente, han visto sus personajes favoritos, y cuando salen del torno y preguntas, oiga, perdone, ¿dónde está la parada de taxi? Si esa persona le dice, por ahí, pues claro, le acabas de fastidiar el día. Es decir, es una experiencia desde el principio hasta el final, desde la persona que hace de Batman hasta la persona que limpia los baños, que da la comida, que la comida sea de calidad, que las colas se manejen de las atracciones de la mejor manera posible, que no siempre es fácil. Y tratamos de utilizar muchas herramientas para conseguir esto. Jugamos con precios dinámicos para tratar de mover la demanda y que no todo el mundo vaya el día 31 de octubre, Halloween, todos queremos ir a Warner. Entonces, es complicado, pero sí que hay muchas herramientas a nuestro alcance para poder tratar de modelar y de conseguir esa experiencia, ¿no? Yo tengo que confesar que en esta relación de confianza, en quien más confío en vosotros. Cada vez que me subo a una montaña rusa, digo, confianza plena, porque lo paso tan mal que digo, tiene que salir bien, no puede ser de otra forma. O sea, que es grado de confianza.
Entiendo que cuando estamos hablando de lo que es crear la imagen corporativa, de crear y exponer estos valores de la empresa, los que creéis, es otra parte fundamental, y apuntabas tú antes, son los propios trabajadores. Esos trabajadores que tienen que tenerlo también en su espíritu, en su día a día, ¿no? ¿Cómo conseguís que estos trabajadores no es que asuman, sino que vivan y defiendan estos valores o proyectos? Fíjate, me ha encantado el título de esta ponencia, la identidad de lo cotidiano, ¿no? Que es que en tu día a día seas y marques y muestres, ¿no? lo que tú eres. Y detrás de un trabajador de una empresa está toda la parte emocional. Y ahí, bueno, nosotros creamos una fundación, la parte femenina más, por también los comportamientos observables que hay detrás de los valores. Todos sabemos cuando no nos respetan o cuando faltan, pero no te das cuenta tú a veces cuando también estás faltando el respeto, y esto en las propias familias es donde más claramente. Y nosotros con esa fuerza pues creamos un centro de valores para trabajar toda esa parte emocional. En una organización, pues dices, no, capacitaciones que vengan con la parte profesional, pero todos tienen detrás una identidad y una parte emocional que esa no se controla desde la empresa, ¿no? En la contratación, que ayer hablábamos, en el seguimiento, en el acompañamiento, ayer compartíamos un poquito, nosotros históricamente a todas las incorporaciones les hacíamos una inmersión donde convivían. Lo llamaban el máster de las vacas, muy gracioso porque les llevábamos a Aranda de Duero para ver también la calidad de nuestra recogida de leche, y donde no solo era ver la parte más técnica o estos procesos tecnológicos, superización y todo lo que hay detrás, sino que ya convivían. Y luego fue, claro, esto a mí me encanta siempre retomarlo porque es cómo tú entras y cómo preparas a toda la gente y ese sentido de pertenencia y de unidad. Pero fíjate, hablando, y aquí que nos compartimos valores y no nos conocíamos personalmente, pero oye, pues ahora a toda nuestra gente aprovechamos para que vayan a los parques reunidos, claro, si hay, y bueno, es como hasta la familia nos hace muchísima ilusión, ¿no? Entonces poder compartir y al final al ser clientes pues nos nutrimos, ¿no? Y son pequeñas acciones que... Vosotros dos lo apuntabais un poco antes en vuestras intervenciones, cuando decías que se pasa un día estupendo y llega donde la parada de taxis y te manda. ¿Cómo consigues que sea de una manera, no esto es como se dice ahora el greenwashing, ¿no? De que damos ahí un lavado, pues ahora somos muy simpáticos, no, sino que de verdad el empleado viva y crea en los valores que estáis defendiendo? Bueno, insisto que no es fácil. Sobre todo antes, nuestro compañero lo ha apuntado claramente, sobre todo las empresas muy grandes, esos valores que caigan en cascada no es sencillo. Pero sí que, lógicamente, tratamos de tener en todos los parques lo que llamamos formador de formadores, que transmitan esa cultura a toda la gente que entra a los parques, que entra de temporada. Quizás en los parques de animales es más sencillo porque lleva una parte muy vocacional y muy de conservación. El animal welfare está por encima de todo. En los parques de atracciones, bueno, pues es complejo, y de hecho hay un referente en la industria que es Disney, que tiene una universidad, y esa universidad es precisamente para saber cómo hay que trabajar de cara al público en los parques Disney, y yo creo que es el pionero y el referente a seguir, porque tú vas a Disney y allí todo el mundo te está sonriendo y saludando a la vez. Entonces, eso es complicado. Pero sí que, lógicamente, lo que tratamos de inculcar, y de hecho tenemos muchas charlas con el equipo al cabo del año, una de ellas la más grande, donde en un auditorio tan grande como este pues juntamos a todo el personal para hablar de estas cosas, ¿no? Y sobre todo lo que les decimos es, oye, el cliente no es el que viene hoy a disfrutar aquí y pasar el día, eres tú, es tu familia. Entonces, trátales como te gustaría que te trataran a ti. Para mí eso es un poco la base, ¿no? Yo creo que es una cuestión de coherencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros, uno de los valores es el tema del cuidado de las personas, ¿no? Nosotros no podemos cuidar a las personas si no cuidamos a nuestros propios trabajadores, ¿no? Yo puedo hablar mucho de cuidado de las personas o de tener a la persona en el centro, pero si luego no pago sueldos dignos, si no les acompaño en su enfermedad... por ejemplo, nosotros somos empresa familiarmente responsable. ¿Eso qué quiere decir? Que favorecemos la flexibilidad horaria para que podamos
cumplir con nuestras obligaciones familiares y personales, también aparte de las laborales. Tenemos pues muchos mecanismos para favorecer esa compatibilidad entre la vida personal y la profesional, que una empresa de servicios que trabaja 24/7 pues no es fácil, ¿no? Porque a veces que pues los clientes te exigen presencia, etcétera, ¿no? Pero es una cuestión de coherencia. Yo hago mucho el tener contacto directo con los trabajadores de todos los niveles, ¿no? Y mi asistente, que es una joya, pues me organiza reuniones que ya no se llaman así, ¿no? Pero ella lo llama Tu CEO te ama. Y tengo reuniones con personas de todo tipo de la organización, con operarios, con directivos, con mandos intermedios, que son los más sufridos, con todo el mundo, ¿no? Para que me cuenten cuáles son sus problemas y yo para transmitirles de primera mano qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer, cuáles son las inquietudes de la organización, los problemas, lo que se rumorea en los pasillos, no, yo te lo voy a explicar. Te voy a contar lo que pasa de verdad, ¿no? Porque ese efecto de confianza, de que el CEO esté dando la cara y que hable con confianza y que es una persona, no voy a decir como los demás, menos que los demás, pero que trabaja mucho para que todo el mundo esté organizado y bien, esa coherencia genera mucha confianza en la organización. Genera que esa sonrisa del final del día es algo natural, porque está identificada con la motivación trascendente de la compañía. No solo porque le pagan, no solo porque su trabajo le puede gustar más o menos, sino porque está identificada con los valores de la compañía. Piensa que haciendo eso está haciendo algo bueno, está contribuyendo a algo más grande y a algo mejor. Y esa motivación, que es la más difícil de conseguir, es la que más fideliza al empleado, la que más le hace feliz en el trabajo. De todas las personas que se dedican a la educación, hay mucha de esa motivación trascendente, hay mucho de mejorar el mundo, ¿no? Eso es más difícil de conseguir en trabajos más prosaicos, como los que hacemos nosotros, quiero decir en mi caso, ¿no? Trabajos de servicios básicos, ¿no? En este caso, volviendo un poco al reconocimiento del cliente sobre los valores, el alma de la empresa, la propia experiencia es fundamental. Pero ¿cómo de importante es el uso de herramientas como la publicidad, promociones, redes sociales? ¿Creéis que de verdad determina que es fundamental, es importante o simplemente es necesario? Bueno, en nuestro caso, en esta trayectoria de 54 años que tiene la empresa, el boom de la publicidad, cuando solo había un canal, que era la televisión, ayudaba y apoyaba pues, a transmitir propiedades organolépticas, en este caso la operización o temas que no se conocían, ¿no? Pero lo que está claro que lo que más es el ejemplo y el poco a poco y que toda la gente esté implicada. En nuestro caso, ya por enlazar un poco también el propósito, que me ha encantado, que bien lo expresas, pues yo siempre voy a un propósito más elevado, ¿no? Pues nosotros vendemos productos saludables, sanos, pero yo ahora me encanta vincularlo a todos estos proyectos más sociales, ¿no? Un poco la conexión social, porque a los consumidores nos gusta que las empresas estén implicadas y cuiden el medio ambiente. En nuestro caso tenemos ahí 3 patas muy fuertes de desarrollo, de bienestar, y que hemos trabajado también la parte de bienestar animal y de medio ambiente, con todo el tema de, pues no dejamos de producir, tenemos plástico, pero tratamos ya de que todo sea reciclable, 100% de producir, de que el plástico, y esto es una conciencia. Yo cuando hablamos de sostenibilidad en la empresa, la primera que quiero aprender algo de cómo cuidar el planeta soy yo. Si como empresa hacemos acciones súper sostenibles, pero yo sigo tirando las cosas o las sigo dejando por ahí, no lo habré conseguido. Y de hecho, como todo, lo primero en la familia, ¿no? Nosotros, la familia y los hermanos, somos súper extremos, porque en el tema del cuidado y del medio ambiente y del el día a día, ¿no? Pero luego, bueno, pues los hijos, esto es educación, ¿no? O las parejas no lo son tanto, y están los cubos del reciclaje que nos cuesta a todos. Pues nosotros, pues con Ecoembes, que he visto aquí, pues son acciones que tenemos que predicar con el ejemplo. Entonces, para mí la verdadera sostenibilidad es la que día a día hacemos cada persona, yo como madre y el ejemplo que estoy dando. Y la sostenibilidad empieza por la responsabilidad personal cada día. Y, de hecho, las 2.300 personas, creo que esa es la mayor conciencia, ¿no? El predicar con el ejemplo. ¿Y en vuestro ejemplo, en vuestro caso? En nuestro caso, yo creo que el mundo está cambiando a marchas forzadas. Y digo forzadas porque la época COVID fue un antes y un después. Para que os hagáis una idea, nosotros antes del COVID, nuestra venta online estaría en torno a un 15 o un 20%.
nada más, el resto era todo en taquilla. Ahora mismo estamos en un 90% en online. ¿El 90% se compra ya online? Correcto. 90% de la gente compra ya online antes de venir a los parques, ¿no? Entonces, eso significa que la manera de comunicarse con tu cliente ha cambiado radicalmente. De hecho, yo creo que en la sociedad ha cambiado. Yo no veo a mis hijos y veo que no se comunican ni parecido a como me comunicaba yo con su edad, ni parecido. De hecho, ellos necesitan tener un móvil en la mano, cosa que yo no tenía. Entonces, esa es una ventaja y una desventaja. La ventaja que tenemos es que puedes llegar de una manera mucho más rápida a tu consumidor, puedes adaptar tu oferta a ese consumidor, por eso es muy importante el captar datos, el tener cuanta más información del cliente mejor para preparar una oferta ad hoc, puedes interactuar con tu público en tiempo real, conocer su opinión. El año pasado no, este año hemos inaugurado una gran montaña rusa en Warner y tú tienes primeras reacciones en el primer día de la visita, sabes si está gustando la atracción, si no está gustando, cosa que eso antes era completamente inviable. La desventaja que tienes es que también tienes mucha más vulnerabilidad, estás mucho más indefenso, tienes que manejar muy bien tu estrategia tanto a nivel publicitaria como en redes, porque si tú comunicas de la manera inadecuada o no utilizas las formas adecuadas, pues se te puede volver en contra. Con lo cual, por eso digo que tienes sus ventajas y sus inconvenientes. En nuestro caso es completamente diferente, ¿no? No nos dirigimos a un público tan masivo, pero intentamos manejar de manera inteligente la inversión publicitaria que hacemos, que fundamentalmente son en grupos profesionales, publicaciones profesionales, mucho en redes profesionales, en LinkedIn, o también, bueno, estamos muy pendientes de lo que se publica sobre nosotros, ¿no? Porque claro, nosotros, por ejemplo, en nuestra actividad pues hay mucha conflictividad laboral, ¿no? Hay huelgas, nosotros somos somos muy negociadores, ¿no? Intentamos siempre llegar a un acuerdo, no tensar la situación hasta llegar, pero a veces que eso no depende solo de ti, depende también del otro, a veces que depende de la situación política. Claro. Eso, no todas las variables están en tu mano, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos una actitud muy discreta, ¿no? Por ejemplo, hay veces que utilizan a nuestros trabajadores que están prestando servicios en un determinado sitio para ir contra el alcalde de tal. Bueno, es que la basura es un desastre, ¿no? Que no se está recogiendo y tal, y está fenomenal. Pero nosotros, como nada más nos llaman los periodistas, ¿y qué pensáis de lo que dicen los sindicatos? Sí, los periodistas nosotros no decimos nada. Un perfil muy discreto. Bueno. Es que manejar bien, pues esto, las redes sociales, las profesionales y poco más. Mira, lo voy a enlazar ya con la parte que avanzabas antes, de lo que es gestión de crisis. Yo en estos años que fui responsable de Atresmedia, 20 años, crisis eran unas 5 o 6 diarias. Crisis muy gordas, unas 2, y megacrisis, pues una a la semana. Y había muchas formas, porque teníamos 8 canales, 200 webs, 3 radios, muchísimos presentadores, muchísimo contenido de entretenimiento, político, informativo, de todo tipo. Te venían por muchas veces donde no lo esperaban. Vosotros yo creo que es muy importante, cuando una gestión de crisis afecta a esa identidad, es uno de los momentos más duros de una empresa, porque has estado años trabajando esos valores y esa identidad, y en cuestión de minutos, lo que decías tú, una mala respuesta te puede hundir. ¿Cómo intentáis gestionar estas crisis? Fíjate, nosotros en el caso de los ganaderos, ¿no? Tirando camiones de leche, y al final personas que nosotros a las 3 de la mañana ya están ingresando, y son personas que hay detrás, y nuestra apuesta también, por ejemplo, en la sucesión de ganaderos que comentábamos, nos encanta porque ya hay mujeres, hijas o nietas que están volviendo y apostando por ellos, son sus negocios. Otra cosa es cómo trascendemos también y cómo pasamos de este mundo animal al vegetal, como digo, y apoyar. Y en nuestro caso, bueno, pues estando muy en tu centro, ¿no? Muy comprendiendo lo que hacemos, nosotros tenemos una granja que es donde probamos ahí todo nuestro tema, pero el resto son todo autónomos, ¿no? Que es uno de nuestra red más transportistas, con todo el COVID y todo lo que ha ocurrido. O sea, nuestros transportistas, cuando hay huelgas, historias, pues esos son momentos de crisis para nosotros, pues nosotros no poder llegar a esta red tan grande a toda España es muy complejo. Y ahí es, yo creo que estar como muy centrado, tranquilos dentro de, pero y el apoyo
ello entre todos, ¿no? Tener muy claro nuestra misión, otra vez, es un propósito más elevado, y a mí en estos entornos que me encanta siempre el propósito más elevado, que yo lo cuento también en familia, la famosa catedral, el que talla la piedra, el que gana el sueldo y el que construye una catedral, ¿no? Pues cuando sabes que estás en un propósito más elevado, las crisis se gestionan mucho mejor, porque sabes que estás arropado, estás acompañado, y nosotros que somos 2.300 y en familia, pues te sientes como una gran familia, ¿no? Una gran tribu, ahí todos juntos. ¿Vosotros habéis vivido algún tipo de crisis de esta? Nosotros tenemos crisis todos los lunes. Porque esto es como una montaña rusa, exactamente igual. Porque los accionistas no entienden que cuando llueve la gente no le apetece venir a los parques. No lo entienden. No entienden que en España tenemos 296 días de buen tiempo. No lo entienden. Entonces, si de repente recibes una alerta de Protección Civil de que va a caer la mundial y que tienes que evacuar los parques, no lo entienden. Bueno, pues tienes que entenderlo, ¿no? Luego lo entienden cuando te piden entradas para venir un fin de semana y luego te llaman y dicen, oye, que no voy a ir el sábado, que voy a ir mejor el domingo, es que el sábado están dando lluvias. Y dices, ¿y por qué? ¿Por qué? Si me estás preguntando los lunes que por qué cuando llueve no viene la gente, ¿no? Pero bueno, yo creo que las crisis que realmente más pueden impactarnos son precisamente hoy en día las reputacionales y las redes sociales. De hecho, os puedo poner un ejemplo muy claro que hemos tenido el pasado verano en un parque acuático que tenemos en Huelva, en el Rompío, Acuópolis de Cartaya, donde una señora nos puso en una red social que, bueno, que teníamos gordofobia, porque no la habíamos dejado montarse en un tobogán porque no daba el peso adecuado para montarse en el tobogán. Entonces, la manera de gestionar adecuadamente la crisis o no es acertar con la tecla adecuada. Porque si contestas, automáticamente tienes otros 200 comentarios poniéndote verde. Resulta que luego esta señora, como en ese momento no había muchas noticias, pues sale el programa de Ana Rosa. En el programa de Ana Rosa se hace eco de lo que dice esta señora. Entonces todo el mundo empieza a decir que somos gordofóbicos. Y al final tienes que decir, oiga, mire, que no es un tema de ser gordofóbico, que es un tema de seguridad. De seguridad, porque tú puedes medir 1,90 m y pesar 100 kilos de puro músculo y tampoco te puedes tirar en ese tobogán. No tiene nada que ver la gordofobia con esto. Es un tema de seguridad y, como usted comprenderá, yo tengo responsabilidad penal de lo que ocurra en mis parques y nunca voy a permitir, bajo ningún concepto, que una norma de seguridad que te exige el fabricante no se lleve a cabo y no se cumpla. Quizás eso es complicado de gestionar, porque muchas veces desde la compañía te dicen, no, mejor nada, no contestes, esto se va a acabar mañana, al día siguiente en el telediario. ¿Verdad? O sea, entonces, muchas veces yo creo que cometemos errores, que de eso se aprende, porque si no cometes errores no vas a aprender nunca. Y uno de ellos quizás es eso, pues cuando tienes que contestar, salir y explicar, pues a lo mejor no hacerlo, ¿no? Y eso yo creo que es la crisis más difícil de gestionar, el saber cuándo tienes que salir a hablar y cuándo no tienes que darle más importancia, ¿no? Nosotros hemos sufrido varias y algunas han estado a punto de llevarse a la empresa por delante, ¿no? Lo más importante cuando tienes una crisis reputacional grave es conocer la verdad. Es lo más importante. Porque si no conoces la verdad o intentas tapar la verdad, saltará. No hay nada que esté tan escondido que no se vaya a saber nunca. Eso no sucede, ¿no? Entonces, lo más importante es saber la verdad. Y a veces eso es lo más difícil, porque si alguien ha cometido un error o ha hecho una irregularidad, lo va a intentar tapar, ¿no? Pero lo más importante es conocer la verdad. De las crisis que hemos tenido, fundamentalmente relacionadas por temas reputacionales relacionados con la corrupción, nos hemos rodeado de agencias de comunicación potentes, de las mejores de este país y tal. Eso está muy bien, porque normalmente lo que hacen es moderar los mensajes, focalizar cómo lo tienes que hacer, los tiempos y todas estas cosas. Pero lo más importante es saber la verdad. Y si te has equivocado, reconocerlo y repararlo. Y si no, estar seguro de lo que has hecho y demostrar con tus valores y con tu trayectoria que lo has hecho bien, ¿no? Nosotros tuvimos una época muy difícil y muy complicada, como todo el mundo, la época de pandemia, ¿no? En dos vertientes, una positiva y una negativa. La muy positiva es que nosotros llevamos la limpieza de muchos hospitales en este país, ¿no? Algunos de los más grandes. Y personas muy valiosas, que hasta el momento eran
transparentes o invisibles, como eran las limpiadoras de los hospitales, pues empezaron a recibir reconocimiento, ¿no?, de todo el mundo, porque se estaban jugando la vida. Además, en un momento donde nos costó mucho conseguir equipos de protección, temas de diagnóstico, era imposible. O sea, nosotros nos fuimos a China a comprar directamente equipos de protección porque no había. Porque en un momento determinado es que no era cuánto lo pagases, es que no querían muchos exportar a España, porque si recordáis hubo ahí una acción del gobierno de decir que se quedaban con todos los EPIs y tal. Entonces, claro, nadie quería mandar ni un barco ni un avión a España porque no te lo iban a pagar, te lo iba a pagar el gobierno cuando lo pagase, ¿no? Fue un momento difícil, ¿no? Entonces hay un momento de reconocimiento, pero un momento también muy difícil en la gestión de residencias. ¿Por qué? Pues porque ahí el sistema no era capaz de absorber lo que estaba pasando en las residencias de ancianos. Hubo algunos que lo gestionamos yo creo que muy bien y tuvimos yo creo que un comportamiento impecable, también porque buscamos esos EPIs hasta debajo de las piedras y tuvimos personal muy entregado, jugándose su vida para seguir gestionando una residencia. De hecho, en algunos sitios tuvimos que entrar a gestionar residencias de otros. Y además con equipos NBQ y entrando en situaciones humanamente muy, muy difíciles para retirar muertos, limpiar y hacer que aquello funcionara otra vez, ¿no? Compartimentar, en fin, hacer muchas cosas difíciles, ¿no? Pero para los gestores de residencias fue un momento muy complicado porque no había unión entre la parte sanitaria y la parte de atención residencial, porque es cierto que no se derivaban pacientes o dependientes de las residencias a los hospitales porque no se podía, porque no había capacidad. ¿Cómo gestionas eso desde el punto de vista reputacional? Pues sigues trabajando. Pero fíjate que, sin embargo, siendo un ejemplo trágico y terrible, es a la vez un ejemplo del orgullo y la responsabilidad de los trabajadores por lo que estaban haciendo. Sin duda. Y hasta llegar casi a exponer su vida en esta tarea. Yo creo que, en el fondo, creo que nos hemos pasado, me parece, unos minutos. Y no sé si habrá preguntas, si hay tiempo destinado o no, pero bueno, por terminar, yo creo que lo más importante en los tres casos y en general cuando hablamos es un concepto como confianza del cliente y un concepto como orgullo de trabajar del trabajador y que son dos elementos que cuando confluyen todos nos damos cuenta de que esa empresa tiene valores morales que independientemente de la actualidad política y de la situación actual o de los valores morales tenemos que defenderlos, que existan y que sean siempre positivos. Yo creo que muchísimas gracias a los tres por vuestra experiencia, porque creo que ha sido muy interesante y bueno, y muchas gracias a ustedes. Gracias.